objetivo de hoy es que os podáis ir con unos conceptos básicos, unos principios de esta normativa de protección de datos, enfocándonos en el RGPD, que es la normativa europea de protección, es el Reglamento Europeo General de Protección de Datos, que es un reglamento que aplica a todos los Estados miembros de forma directa, ¿vale? Es verdad que en España también tenemos una ley que es la Ley Española de Protección de Datos, que también matiza algunas secciones de este reglamento, ¿vale? Entonces hablaremos de los principios, de las obligaciones y luego en la conclusión pues, unos casos prácticos, ejemplos, sitios donde podéis encontrar materiales para que os ayuden a cumplir en vuestras entidades, porque hay una cosa de esta norma que debemos tener en cuenta que es cierto que bueno, ahora con el Digital Omnibus esto quizás va a cambiar un poco, pero nos aplica a todos. Todos los que, entidades grandes, pequeñas, que tratemos datos personales, esta norma nos aplica. No hay, es verdad que hay ciertas obligaciones que nos podemos eximir, pero normalmente son pocas, ¿vale? Y las que nos podemos eximir creo que no ayudan a cumplir, ¿vale? Pero bueno, ahora lo veremos. Primero, creo que vale la pena, ¿no?, hablar de los conceptos que regula esta ley que os acabo de mencionar, esta ley europea, ¿no? ¿A qué aplica? Pues aplica el tratamiento de datos personales. Y quizás me decís, bueno, es que yo tengo muy claro que es un dato personal y puede ser muy evidente, pero a veces no lo es tanto, porque a veces en el despacho pues lo discutimos. Aquí os pongo la definición, ¿no? Que es un dato personal, pues toda información sobre una persona física identificada o identificable. Datos de otras entidades, de personas jurídicas, aquí no entra. Todo lo que os voy a explicar hoy no entra. Dato de persona física, sí entra. ¿Y qué es un dato de persona física? Un nombre, apellido, un DNI, un domicilio, número de teléfono, porque todos estos, foto, evidentemente, voz, todos estos datos me permiten identificar a una persona. Con lo cual, las obligaciones de las que os hablaré aplican a esta tipología de información, todo lo que sea dato personal. De nuevo, ¿de quién tienen que ser estos datos personales? De una persona física. Personas jurídicas no aplica. ¿Cuándo no puede aplicar también esta ley? Si tenemos datos que no permiten identificar a una persona física. Es decir, imaginar un Excel en el que he generado información agregada o alguien me ha cedido un Excel con información agregada genérica de donantes o de socios, pero que no aparece el detalle de personas, pues aquí tampoco estaremos hablando de dato personal, ¿vale? Estaremos tratando datos anonimizados, agregados. Entonces, en estas casuísticas tampoco aplicaría la normativa de protección de datos personales. Pero lo importante es detectar cuándo sí, que es, pues aquí tenéis un listado de tipología de datos, pero es que una matrícula, por ejemplo, quizás para mí o que no trabajamos en la DGT y con una matrícula no podemos hacer nada, no es un dato personal, pero para alguien que trabaja en la DGT sí. Entonces, con esto os digo que los datos personales a veces para alguien pueden no serlo, pero para otra entidad sí. Pero ya os digo, siempre que tratemos con listados de nombres, de correos electrónicos, un correo electrónico, aunque sea un correo electrónico de empresa, pero si el mío, por ejemplo, del despacho, sonia.gracia, sigue siendo un dato personal, porque a mí me puede identificar como persona física. Un Gmail, cualquier cosa que yo con esa info pueda llegar a identificar a una persona, es un dato personal y tendré que cumplir con las obligaciones que os explicaré hoy. Em, Importante, o sea, aquí os he explicado, ¿no? Tipos de datos personales. Todos los datos personales son iguales, es decir, que yo tenga diabetes es lo mismo que alguien sepa que tengo diabetes, es lo mismo que alguien sepa mi correo electrónico. No, no es lo mismo. Hay una serie de datos personales que se consideran que merecen una especial protección, ¿vale? Están listados en la norma, en el RGPD que os decía, en el artículo 9, se listan la tipología de datos que se les llama de categorías especiales, que merecen especial protección. ¿Y qué tipo de datos son estos? Pues
las convicciones religiosas o filosóficas, origen étnico-racial, opiniones políticas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos de salud, datos de orientación sexual o de vida sexual. Esto es importante porque si tratamos esta tipología de datos, luego tenemos otra serie de obligaciones. Bueno, la primera de ellas es que, según la norma, te establece que de base está prohibido tratar estos datos. Y diréis, ah, pero si en mi trabajo me piden a veces o el alta, baja, o si hay un accidente laboral, se investiga el accidente. Bueno, de base está prohibido, pero hay unas excepciones bajo las cuales tú sí que puedes tratar este tipo de datos. Una de ellas, por ejemplo, el consentimiento. Es cierto que a veces el consentimiento igualmente no basta. Hay para una tipología de datos, por ejemplo, los de orientación sexual, que yo tengo que justificar muy bien por qué tengo que tratar estos datos. No puedo tratarlos por tratar. Y me diréis, ¿por qué todo esto merece especial protección? Yo creo que es evidente, pues que son datos muy privados de una persona, pero la normativa de protección de datos y por qué el dato se considera un derecho fundamental, porque al final está protegido porque se considera un derecho fundamental, es porque en el pasado se ha señalado a colectivos, se han hecho listas negras de personas por determinadas características personales. Entonces, por eso se ha considerado a nivel derechos humanos de que cualquier dato personal, pero especialmente todos estos, merecen especial protección. A efectos vuestros, simplemente que si algún día llegáis a tratar este tipo, por ejemplo, algo que parece muy sencillo y que todo el mundo lo hace, poner el acceso con huella bueno, a mis instalaciones, a mi oficina, a un armario, pues esto tenemos que ir con cuidado porque es un dato especialmente protegido, tanto el de la huella como, por ejemplo, el de mi cara para temas de reconocimiento facial, algo que nosotros damos cada día, ¿no? Con el móvil, ¿no? Para todos que tenemos iPhone y hemos dicho que sí a tener el Face App, el Face ID, estamos dando datos biométricos y hemos tenido que dar un consentimiento muy robusto a Apple para poder hacer esto. Pues si hacéis algo así, tened en cuenta que salte la alarma de, ojo, son datos de categoría especial, de entrada está prohibido tratarlos, tengo que pensarme muy bien para qué los trato, luego tengo que protegerlos con más medidas de seguridad de las que pondría de forma normal, ¿vale? Simplemente para que se tenga en cuenta. Em, sobre estos datos, ¿yo qué puedo hacer, no? Al principio hemos dicho que os hablaría de conceptos introductorios, hemos visto que es un dato personal, a quién corresponden estos datos personales, que hay tipologías de datos personales especiales, pero yo qué hago con los datos normalmente? Pues es lo que se llama un tratamiento, yo los trato, que es, hago acciones, pues recojo datos, accedo a ellos, los utilizo, los difundo, los suprimo, hago cosas con ellos. Mm, ¿Por qué es importante que detectéis qué tratamientos hacemos? Pues por obligaciones que os explicaré después de la norma, pero siempre que hagamos algo con datos, estaremos haciendo un tratamiento que es una acción que está definida en el RGPD, entonces tendré que implementar medidas para cumplir con ciertas obligaciones de la norma, ¿vale? Que imaginad que tengo datos, pero yo no hago nada con ellos. Los tengo ahí, no sé, alguien me pasó una base de datos. Es verdad que te comunique, que te cedan datos, ya es un tratamiento, pero si luego yo no hago nada con esto, destruyámoslo, porque es un riesgo que tenemos en nuestra organización innecesario. O sea, esto a veces pasa mucho de no, tengo cosas aquí, acumulo. También veremos que una obligación del RGPD es conservar datos el tiempo que toca, pero imaginad que es que no es que los conservo porque toca, los tengo ahí que no sé ni muy bien ni de dónde los cogí, nada, todo este tipo de cosas hay que eliminarlas para precisamente evitar estar aquí y hacer un tratamiento de datos personales no controlado y que no sé muy bien ni de dónde ha venido, ¿vale? Importante también de este concepto, visualizar datos personales también es tratarlos, ¿vale? Porque hay gente que me dice, no, si yo solo los veo. No, ya, pero si los ves, ya estás haciendo un tratamiento, ya esta norma te aplica. Es verdad que en función de lo que hagas con los datos, pues tendrás que hacer
cumplir más, menos obligaciones o tendrás que tener más, menos cosas en cuenta. Por ejemplo, si tengo aquí un control de instalaciones mediante circuito cerrado de televisión, ¿no? Tengo cámaras de videovigilancia, pues tendré que poner un cartel. Si tengo un proveedor que pueda acceder a estas imágenes, tendré que firmar un contrato específico. En cambio, si tengo un control de visitas en mi entrada, que solo la gente pone nombre, apellido, DNI y a qué hora ha llegado, pues aquí no tendré que poner cartel, no tengo que firmar un contrato con nadie, sí, evidentemente si no hay un proveedor. Entonces, es importante todo esto e ir detectando, ¿no? ¿Qué datos tenemos, qué estamos haciendo con ellos y para ver cómo implementar o cómo cumplir con las obligaciones de la norma. Em, También muy importante quién es quién, ¿no? O cómo aplican estas obligaciones normativas a las distintas personas jurídicas, entidades, terceros que tratan datos, ¿vale? Vamos a empezar por el organismo público que vela porque se cumpla con esta normativa, que es la Agencia Española de Protección de Datos Personales. A ver, esta es la que te pone la multa, ¿vale? Como te pongan una reclamación, básicamente. Pero no solo te pone multas, también hace mucha tarea didáctica, generan muchas guías, luego lo veréis en una parte de la presentación, hay herramientas, hay una que se llama Facilita RGPD, en la que tú pones información de qué datos tratas y ya te da documentación para que ayudarte a cumplir con la norma. O sea, no es solo este ente que te puede multar, sino que también ofrece ayuda a las entidades que son responsables del tratamiento, que es la segunda figura que tenemos aquí, ¿vale? Esto está definido en el RGPD, ¿vale? ¿Quién es o cuándo yo me convierto en responsable del tratamiento? Pues os pongo el ejemplo con Oxfam. Oxfam Intermón, al final es una fundación, ¿no? Con un CIF concreto, que en vuestro caso, ¿no? Y creo que habéis rellenado un formulario para asistir a esta sesión. Y antes os decía Javi de habéis consentido o no habéis consentido, pues Oxfam Intermón, como trata vuestros datos, se convierte en responsable del tratamiento. Entonces, ahora bájate este escenario vuestros día a día. Si yo organizo eventos, si yo tengo un listado de mails al que le envío publicidad entendida por eh, información de mi asociación o de mi sociedad, tened en cuenta que eso se considera publicidad, porque se considera un truco, casi todo se considera publicidad. Hasta que yo te mande un mail con mi logo, ya se considera publicidad, ¿vale? Pues cuando yo hago todo esto, cuando yo trato datos y determino para qué los trato y cómo los trato, me convierto en responsable del tratamiento. Y el responsable en esta ley tiene una serie de obligaciones, ¿vale? Respecto los interesados o titulares de datos. Esto también es interesado, es otro concepto definido en el RGPD, que son pues las personas físicas de la que vienen estos datos, básicamente. Aquí os pongo ejemplos, ¿vale? Empleados, voluntarios, donantes, colaboradores, contactos, bueno, una categoría de interesados podría ser colectivos vulnerables. Em, Siempre que veáis en cualquier tema de protección de datos, tal, interesado, es que estamos hablando de esta persona física. En la norma, en el RGPD, estas personas tienen unos derechos, que también os explicaré cuáles son. Y estos derechos se ejercitan normalmente ante el responsable del tratamiento. Por eso os fijaréis que en las políticas de privacidad, que también hablaremos de ello, veréis que siempre se pone un correo electrónico de protección de datos. Pues porque la norma les da unos derechos a estas personas y al responsable del tratamiento le dice, oye, tú tienes que ser capaz de que estas personas puedan ejercitar estos derechos, dándole tus direcciones de contacto. ¿Qué más pueden hacer estos interesados? Pues lo que os decía, pueden presentar una reclamación ante la agencia española porque no le guste cómo se han tratado sus datos, porque ha mandado un mail al responsable y no han respondido, o porque está cabreado con la empresa y quiere presentar yo os lo digo porque esto pasa en muchas empresas, eh, empleados descontentos o pues bueno, se ponen reclamaciones de protección de datos a pesar de que quizás sus derechos han sido respetados, ¿eh? Se les respondió y tal, pero bueno, a veces estas cosas pasan. Si llega, que yo creo que no creo que os pase,
Si llegara una reclamación de la Agencia Española de Protección de Datos, normalmente te dan unos 10 días para que respondas y presentes tus alegaciones y expliques pues qué ha pasado. Claro, cuanto mejor cumplamos con la norma, nuestra respuesta va a ser más sólida y más de estar tranquilos porque todo lo hemos hecho bien, ¿vale? Em, por eso es importante también que el responsable del tratamiento coopere con esta agencia española. Siempre es mejor responder que ignorar, ¿vale? Porque el ignorarla también es un incumplimiento de la norma. Entonces, a lo peor, siempre lo mejor es intentar cooperar, que alguien te ayude a hacer una respuesta con cara y ojos e intentar reducir al máximo tu responsabilidad. ¿Qué más relaciones podemos tener, ¿no? ¿Qué más actores hay, ¿no? En el mundo de protección de datos? Pues siguiendo un poco el ejemplo de Oxfam o el vuestro en vuestras sociedades, hay veces mira, tenemos que externalizar servicios, ¿no? Y estos externos quizás tratan datos. Yo ahora mismo en el despacho, en Phil Fisher, yo estoy viendo vuestros nombres, los asistentes, ¿no? Entonces yo estoy tratando vuestros datos a la vez que Oxfam. Pero yo no los trato, yo no, por ejemplo, ahora os voy a mandar publicidad de mi despacho, porque no, porque yo aquí estoy como una prestadora de servicio y yo trato los datos en nombre de Oxfam, ¿vale? Y esto es lo que se llama un encargado de tratamiento. Cuando yo contrato a un tercero y puede acceder a datos, le voy a pasar un Excel o lo que sea, tengo que saber que a este tercero se le llama encargado de tratamiento y debo regular o tengo que firmar un contrato de datos específico con ese tercero. Si son empresas con un poco cara y ojos, en su contrato de prestación de servicios esto ya lo deberían meter, ¿vale? Ya deberían decir, oye, yo voy a tratar datos en tu nombre, cumplo con la norma, etcétera, etcétera. Que no, le tendríamos que dar nosotros un contrato de tratamiento de datos. La agencia española tiene modelos de estos contratos, ¿vale? O sea, veréis que en esta sesión yo os voy a querer dar como mucho autonomía, que sepáis dónde sacar toda esta información, porque al final yo sé que cada organización pues tiene los recursos que tiene, ¿no? Entonces, cuanta más cosas podéis hacer en casa, pues mejor, ¿no? Pero lo importante de este esquema es que normalmente estaréis aquí, que seréis responsables del tratamiento, que tendréis relaciones con proveedores a los que probablemente le comuniquéis datos, que tendremos que firmar un contrato específico y que si tratamos, bueno, pues estos datos de personas, estas personas podrían ejercitar sus derechos ante nosotros. Y esto es más o menos el ecosistema que podrá ser más o menos complejo en función de cada organización en el que nos movemos. Veréis aquí también estas siglas, ¿no? DPO en inglés es Data Protection Officer o Delegado de Protección de Datos. Esto es una figura que algunos responsables del tratamiento deben nombrar en situaciones muy concretas. En vuestro caso, seguramente ninguna de vuestras entidades deba nombrar uno. Quizás sí, ¿eh? Luego hay una slide en la que os explico las condiciones y cuándo una entidad debe nombrar un delegado de protección de datos. Es parecido a un compliance officer, ¿vale? Con el tema del compliance y todo esto, pero de datos solo. Entonces, un ejemplo muy clásico, mira, Oxfam, por ejemplo, debe tener un DPO. Un hospital tiene que tener un DPO. Una empresa tecnológica grande también. O sea, estos son entidades que deben tener esta figura en su organización. Hasta aquí las definiciones, ¿vale? Las repaso rápido porque yo sé que esto a veces, si no es vuestro día a día, pues cuesta. Importante que todo lo que os voy a explicar aplica a dato personal, que esto siempre debe estar vinculado a una persona física que la puede identificar directamente o indirectamente. Que hay datos personales que se consideran de categoría especial y que un tratamiento de datos puede ser un poco cualquier cosa que yo haga con los datos, una recogida, un acceso, utilización. Y luego, pues que existen unas figuras definidas en esta norma y que normalmente estaremos en este escenario. Si fuerais prestadores de servicios, pues seguramente estaríais aquí, ¿vale? Y tendríais otro tipo de obligaciones. Pero yo voy a partir de la base que estaremos en este esquema. Y ahora, el RGPD, ¿no? ¿Qué principios tiene? ¿Bajo qué se rige? Estos principios son muy bonitos, ¿vale? A priori es como, claro, claro, todo perfecto, pero ¿cómo cumplo? Pero bueno, yo os los explico. El primero es el de licitud, lealtad, transparencia.
Esto es que los datos yo los trate de forma legítima. Es decir, si, por ejemplo, me dice la ley que yo no puedo tratar datos de salud sin tener el consentimiento o tener otra de las justificaciones de la norma, eh, pues yo estaré tratando datos de forma ilegítima, ¿vale? Cuando aquí me dice lealtad y transparencia, transparencia es que yo, ya veréis, hay una obligación de deber de información a estas personas, a los interesados. Pues yo como entidad, como responsable, tengo que ser transparente con estos interesados. El principio de limitación de finalidad. Bueno, creo que os voy a poner las definiciones, ¿vale? Eh, ¿Esto qué es? Cuando yo recoja datos, tengo que tener claro para qué los quiero. Esto es un mantra importante, ¿no? ¿Para qué? Porque no puedo decir, Ya se me ocurrirá", o para lo que sea. No, no, yo tengo que saber, pues lo quiero para esto, para esto, para esto. Pues para enviar publicidad y para invitarle a eventos, un poco, ¿no? Tenerlo claro. Por ejemplo, Oxfam ahora mismo está grabando mi imagen, ¿no? Pues que tenga, imagínate que ellos quieren publicarlo en su página web en abierto, pues ellos eso me lo tienen que avisar antes y pedir mi consentimiento y yo tenerlo claro y aceptarlo, ¿vale? Entonces, si imaginaros que ahora Oxfam graba mi imagen, lo quiere colgar en abierto y no me ha avisado, pues claro, se está extralimitando en esa finalidad inicial. Y esto siempre es importante cuando estemos o cuando vayamos a recoger datos, pensar bien, oye, lo voy a querer para esto, ¿es posible que lo quiera para lo otro? Porque es uno de los principios del RGPD. Otro muy importante, el de la minimización de datos. Esto lo digo, os lo voy a decir así en plan gracioso, pero no quiero que pidáis un DNI cuando no toca, porque la agencia española está obsesionada con que la gente no puede tratar DNIs. No sé si habéis visto que ahora los hoteles han sido sancionados, se ha emitido una circular de, oye, no está justificado que tengan copias de DNIs porque no lo necesitan para verificar la identidad de la persona. ¿Y esto de dónde viene? Pues de aplicar este principio de minimización de datos. O sea, cuando hagamos un formulario, veamos si todo lo que estamos recogiendo lo necesitamos o no. Ha habido veces que, mira, para temas de paridad y tal, a veces sí que es importante recoger el género, pero ha habido veces que no era necesario. Entonces pienso, pues no lo recojamos. Hay veces que se recoge el mail y el teléfono. Y yo a veces pregunto a mis clientes, ¿pero el teléfono lo vais a usar? No, pero así ya lo tengo yo. Ya, pero es que si solo le vas a contactar por mail, ¿para qué vas a recogerle también el teléfono? Este tipo de ejercicios mentales conviene hacerlos para, precisamente para eso, para no pedir de más, básicamente. Porque todo es un poco lo que os decía al inicio, todo dato que tengamos, que no sabemos qué hacer con él, que le hemos pedido por si acaso, es un riesgo de que si hay una brecha de seguridad, alguien, no sé, que se descubra, no sé. Así que todo esto mejor tenerlo bien atado. Hay veces que, pues, a ver, es que el DNI lo necesito para temas fiscales. Oye, pues entonces lo pido. O sea, no penséis ahora que está prohibido, en este caso el DNI, está prohibido tener un teléfono. No, simplemente es si para lo que necesito esta info es justificado, es necesario ese dato, pues entonces lo pido. Si no es necesario, pues no lo pido. Importante también que los datos tengan exactitud. Esto a veces no dependerá tanto de vosotros, sino de la persona que os los dé. Pero es verdad que hay veces que no, en las empresas se pide actualización del domicilio, o se hacen acciones para mantenerlos actualizados. Esto se puede hacer, pero aquí lo importante es que si imaginad que alguien ejercita su derecho de rectificación, oye, tienes mi email mal, tienes mi teléfono mal, pues atenderlo, rectificarlo, así cumplimos también con este principio de exactitud. Otro principio importante que ya lo he enunciado, el de limitar el plazo de conservación de los datos. O sea, es que con los datos tenemos que pensar para qué los queremos. Una vez pensamos para qué los queremos, si todos los datos que recojo son necesarios o no. Y luego, una vez los recojo, cuánto tiempo los necesito. Esto es el plazo de conservación. Todo esto de lo guardo por si acaso, lo guardo hasta que se acabe mi empresa, no. Tenemos que tener claro que para cada tipología de datos hay un plazo o hay otro. Es verdad
que las empresas a veces esto es muy complicado de cumplir. Porque, por ejemplo, para currículums puedo justificar tenerlos 3 años, pero porque durante 3 años se pueden exigir responsabilidades a una empresa por temas de discriminación en un proceso de selección. Entonces, yo necesito conservar la info de los procesos que he hecho para poder defenderme. Pero para temas de PRL de empleados, pues serán 5 años. El código de comercio, todos los datos de facturas, también a nivel fiscal, son 6 años, pero luego los delitos de contra la hacienda pública, la prescripción de delitos son 10 años. Esto hay un plazo para cada tratamiento. Es verdad que muchas empresas simplifican y se intentan acoger al plazo de prescripción de delitos de la seguridad social y contra hacienda pública, que son 10 años. No, no es un mal plazo. Si lo queréis coger como referencia, está ok, pero lo ideal es siempre revisar qué tenéis, para qué lo tenéis y entonces adaptar ese plazo. Pero si nos movemos en unos plazos de 6 a 10 años, estamos bien, ¿vale? Y luego también muy importante el principio de integridad y confidencialidad. ¿En qué se resume de forma muy sencilla este principio? En tener medidas de seguridad que protejan a los datos, que los protejan, que mantengan su integridad, su confidencialidad y su disponibilidad. Todas las medidas de seguridad que apliquemos o cualquier esquema de seguridad va a intentar garantizar estos tres pilares que os digo, ¿vale? Y estos son los principios del RGPD que ya os decía que son muy bonitos, y yo os he ido explicando, ¿no? Qué obligaciones se derivan para vosotros como responsables de tratamiento, pero no dicen, ¿no? No detallan qué obligaciones tienen, no, porque lo detallan los siguientes artículos, ¿vale? Del RGPD. Y ahora os los voy a desgranar. Digamos que estos serían, como no, los ideales, los principios genéricos de esta norma, y luego ya viene el detalle. Vale, pues ¿cómo cumplo yo con todo esto? Y la derivada, el reverso tenebroso. ¿Y por qué me pueden sancionar si no cumplo? ¿Cómo te van a tipificar la sanción si esto no está al día? ¿Vale? Aquí tenéis un resumen, ¿vale? Que veréis que muchas cosas coinciden con la que os acabo de decir, ¿no? Esto sería como los grandes bloques de obligaciones del RGPD, ¿vale? Eh, lo voy a ir desgranando, ¿eh? En una slide por cada obligación, pero bueno, aquí las menciono así un poco por encima. La primera es el registro de actividades de tratamiento, que esta obligación es la que os digo que van a quitar a pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Creo que es una obligación que es útil para una empresa. Porque mira, y me avanzo, el registro de actividades de tratamiento al final no es nada más que un inventario de qué datos trato, para qué los trato, de qué categorías de personas los trato, pues por ejemplo, de empleados, de personas de contacto, de donantes, de beneficiarios, ¿no? Es como hacer un inventario a nivel interno. Esto es una de las obligaciones que quieren quitar a las pequeñas y medianas empresas, pero yo creo que es un error. Porque si tú tienes este inventario hecho, tú tienes al menos sabes que tienes en tu organización, porque te quitan esta obligación, esta de aquí, pero no te quitan las otras. Entonces, es un poco raro quitarme la obligación en la que yo inventario todo, si luego tengo que cumplir igual con tener políticas de privacidad. Bueno, yo esto os lo digo porque quizás alguien después de esta reunión estéis preocupados, ¿no? La normativa de protección de datos y alguien nos dice, ah, pero si a ti no te aplica. Bueno, no te aplica con salvaguardas, ¿vale? Eh, vale, pues la obligación está del registro de actividades de tratamiento. Ya os digo que esto es este inventario, ¿no? Normalmente se hace en un Excel, hay empresas que lo tienen herramientas tecnológicas específicas para esto. Yo ya os digo, aquí tenemos clientes muy grandes, medianos, pequeños, y de nuestra experiencia lo que mejor funciona es un Excel. Porque en Excel lo tiene lo rápido, no se te caduca la contraseña, no sabes cómo acceder a la plataforma. Esto es lo que mejor ha ido funcionando. Aquí no creo que se vea, pero aquí hay un ejemplo ilustrativo, ¿vale? A ver, sí. ¿No? El tratamiento, ¿no? Gestión de fundraising y captación. ¿Qué datos trato? Nombre, apellidos, DNI. A ver, no, es que no me va a dejar hacer más zoom. ¿De qué interesados? Pues de socios y donantes. ¿Para qué los trato?
¿Qué justificación? ¿De dónde han venido los datos? ¿Me los ha dado la persona o me lo ha dado un tercero? Bueno, y eso es lo que tú vas rellenando. Como os decía, en la web de la Agencia Española de Protección de Datos hay modelos de estos registros de actividades de tratamiento, ¿vale? Para que, pues si os queréis generar uno, para al menos tenerlo cumplimentado. ¿Cómo se cumplimenta normalmente esto? Pues nosotros, pues organizaciones un poco grandes, pues nos vamos reuniendo con cada departamento, pues con recursos humanos, con captación, con comercial, contabilidad, y le vamos preguntando, oye, ¿qué datos personales de persona física tratas? ¿Para qué los tratas? Y ahí tú vas construyendo pues tu inventario, ¿vale? Mira, aquí os decía lo de en caso de tener menos de 250 empleados no será necesario mantener el RAT. Salvo, bueno, es verdad que también dicen salvo que existan riesgos para los derechos y libertades de donantes colectivos vulnerables. Esto es cuando haces tratamientos de alto riesgo. Es cierto. Imaginad que tratáis datos de colectivos vulnerables, pues entonces sí que tendríais la obligación de tener este registro, ¿vale? Eh, Más obligaciones del RGPD. ¿Os acordáis que os acabo de explicar el principio, ¿no? De transparencia. Entonces, ¿cómo se traduce en este deber de información y consentimiento? Cuando yo recojo datos de alguien, le tengo que dar información específica sobre el tratamiento de sus datos. Y aquí os listo qué información hay que darle. Y yo creo que ahora vais a entender por qué las políticas de privacidad son así de largas. Es verdad que no tendrían que ser farragosas, pero como las hacemos abogados, a veces pues se nos va un poco la mano y son un poco farragosas. Pero la propia norma es la que nos dice que tenemos que decirle todo esto a la persona. Tenemos que decirle quién es el responsable del tratamiento, que esto es qué entidad va a tratar tus datos, con domicilio, CIF, todo. O sea, me tengo que identificar. Le tengo que decir para qué voy a tratar los datos y por qué. Le voy a tener que decir el plazo de conservación de sus datos. Pero aquí siempre nos guardamos un truquito los abogados, que es hasta que prescriban las obligaciones legales derivadas de ese tratamiento. ¿Es 100% correcto? No, pero a veces es muy difícil decir un plazo a cada persona. Le tengo que decir también dónde puede ejercitar sus derechos de protección de datos y le tengo que decir qué derechos tiene, que están tasados por norma. También le tengo que decir que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no está conforme o tiene alguna queja. Los destinatarios, si voy a ceder sus datos a terceros, lo tengo que informar también. Transferencias internacionales, que luego os explicaré qué es. Si sus datos los envío fuera del espacio económico europeo, también lo tengo que explicar. Uy, también lo tengo que explicar. Y por último, si tomo decisiones automatizadas. Esto quizás no es tan común en vuestro caso, pero es verdad que ahora cada vez más con las herramientas de IA es más fácil que haya una decisión automatizada, ¿vale? Para que lo visualicéis fácil, cuando alguien solicita un préstamo online, detrás no hay una persona física analizando la documentación y diciendo si le dan el préstamo o no. Esto lo hace un software con un algoritmo que recoge la información y directamente dice si sí o si no. Luego ya la persona es verdad que puede ir a la oficina o discutir tal, pero eso, cuando no hay intervención humana, es una decisión automatizada. Si en vuestra organización tenéis algún proceso en el que no intervenga un humano, pues entonces tendremos que informarlo. Pero yo creo que normalmente esto no se va a dar. Sí que se puede dar, no una decisión automatizada, pero que hagáis un perfilado de personas. Ahí sí que también tendríamos que informar si estamos haciendo un perfilado. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y todo esto tenemos que explicárselo a la persona cuando recojo sus datos. ¿Cómo se hace normalmente? Bueno, luego os pondré un ejemplo, ¿vale? Simplemente aquí destacar que si yo no trato los datos directamente de la persona o los obtengo directamente de la persona, sino que me los da un tercero, en un mes tendré que informar a la persona de todo esto y también qué datos me han dado de esta persona y de dónde los he sacado. Esto me diré a muchas empresas, o sea, yo no sé si recibís muchas llamadas de empresas de telemarketing que te dicen, no, sus datos me los ha dado no sé quién. Y tú piensas, a mí nadie ha cumplido con todo esto. Ya, pues porque se arriesgan, porque les vale más la pena el negocio que generan hasta que alguien les denuncia a la agencia, les llega la reclamación, les pillan, o sea,
muchas empresas juegan con no cumplir con esta norma porque les compensa. Eso sí, cuando les pillan, pues entonces vemos las sanciones de 5 millones, 20 millones, 100 millones. Pero bueno, vale. Eh, también importante, ¿no? Aquí os decía que hay que informar a las personas para qué vamos a tratar sus datos y por qué, ¿no? La base jurídica que se llama. Esto es por ejemplo, Oxfam trata mis datos, ¿no? Para la ejecución, ¿no? Para el contrato, para hablar de cómo vamos a hacer la formación, de tal. Entonces, mis datos de email los utilizan para la justificación, o sea, el para qué es para mantener la relación contractual y el por qué, pues porque hay un contrato entre nosotros, ¿vale? Hay veces que tratamos datos, pues porque una ley me obliga para temas fiscales, por ejemplo. Habrá veces, pero esto es un poco rocambolesco, que es por intereses vitales de la persona. Esto será en el menor de vuestros casos, ¿vale? O para realizar una misión de interés público, o por la satisfacción de interés legítimo. O sea, digamos que siempre que pensemos un para qué, tendremos que ver cuál es la base legal que me autoriza a tratar estos datos. Otra muy importante, el consentimiento, ¿vale? Esto en estos materiales que os decía de la Agencia Española, en el Facilita RGPD, cuando tú explicas para qué tratas datos personales, te pone también la base legal que te aplica, ¿vale? Pero aquí os pongo una serie de ejemplos. Por ejemplo, para formalizar un contrato de trabajo de un trabajador no necesitamos su consentimiento para tratar sus datos, porque yo necesito esos datos para, para hacer el contrato. No tendría mucho sentido para alguien que voy a contratar de, oye, ¿me das permiso para tratar tu DNI? Y te dice que no. Entonces no puedo mantener una relación contractual con esta persona, no tiene mucho sentido. Eh, otro ejemplo en el que no necesitamos consentimiento, para tratar los datos de contacto corporativos de un contacto en una empresa. Si es para mantener una relación comercial y no mandarle publicidad, esto olvidémoslo, entonces tampoco necesito su consentimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre si queremos enviarle publicidad a estos correos electrónicos? Entonces sí que necesitamos consentimiento, ¿vale? Esto, aparte de decirlo el RGPD, lo dice otra norma. Entonces, ya os decía, hacer ese inventario de para qué trato datos es importante para luego ver cómo lo encajo dentro de estas bases legales. Eh, pero imaginaros que yo quiero tratar datos que la única base, la única justificación es pidiéndole permiso a la persona. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, ¿vale? En el caso de la imagen, en la mayoría de casos, a no ser que tu trabajo implique el uso de tu imagen, voy a tener que recabar el consentimiento, ¿vale? Aquí os indico, ¿no? ¿Qué condiciones? ¿Cómo tiene que ser ese consentimiento libre, específico, informado, inequívoco? ¿Qué quiere decir libre? Pues que no esté condicionado. Que yo no le diga, no, es que si no me das tu consentimiento, pues no te doy tal. Esto no es libre, ¿vale? No puede. Aquí es como la regla, el sí es sí, pues en el consentimiento para el tratamiento de los datos es lo mismo, ¿vale? Importante, tiene que haber una Hijo, declaración por favor. o clara acción afirmativa, ¿vale? Esto es importante. Por ejemplo, imaginaros estas casillas de sí, consiento que me envíes publicidad. A veces estas casillas están premarcadas. Eso no es un consentimiento que cumpla con todo esto, ¿vale? O por ejemplo, fórmulas tipo, si no me dices que no, entiendo que es que sí. No, esto es un consentimiento tácito y está prohibido. Antes del RGPD esto estaba permitido, pero desde que entró en aplicación el RGPD ya no, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta en la situación de creamos un formulario para que la gente que se registre yo luego pueda mandarle publicidad. Pues tendré que tener una casilla sin estar premarcada para que la gente diga si autoriza o no autoriza que yo le mande publicidad. ¿Que quiero tratar la imagen? Pues lo mismo, ¿vale? Mm, precisamente porque necesito esa clara acción afirmativa. Luego aquí os ponemos más detalle, ¿no? ¿Qué pasa con los menores de edad? En España, a partir de los 14 pueden consentir ellos el tratamiento de sus datos, pueden decidir libremente, pero vamos, con que os quedéis con que tiene estos condicionantes el consentimiento y que tiene que ser una clara acción afirmativa, suficiente.
Bueno, y aquí simplemente os poníamos ejemplos, ¿no? De cómo cumplir. Os ponemos el ejemplo de Oxfam. En Oxfam y en otras muchas organizaciones lo que se hace es, imaginaros, ¿no? Tenemos este formulario en el que pedimos datos personales, porque es un tema de donantes. Entonces, por ejemplo, aquí tiene sentido que nos den el DNI, porque hay un tema de temas fiscales, entonces aquí lo necesitamos. Ponemos un texto de primera capa. Esto que se llama texto de primera capa. Esto lo que viene a ser es un resumen de toda la info que os he dicho que hay que dar, ¿vale? Y en este texto, resumen, lo que digo es, oye, si quieres más información, vete a mi política de privacidad. Y en la política de privacidad es donde explico, ¿veis? Quién es el responsable del tratamiento, cómo hemos obtenido tus datos, qué datos tratamos y por qué, si eres persona física, si representas una empresa, ¿veis? Todo, transferencias internacionales, decisiones, todo lo que os he dicho, de todo el rollo que hay que explicar, se detalla en esta política de privacidad que la persona puede acceder a través de un link sin problema. Eh, en papel, pues haríamos un poco lo mismo, porque la agencia te permite que aún en papel poner este texto resumen y un enlace a esta política más extensa. Vale, seguimos. Esto, más obligaciones. Esto ya lo he avanzado, ¿no? ¿Qué ocurre con los encargados de tratamiento, ¿no? Con los proveedores que tratan datos en mi nombre. Con lo que os tenéis que quedar es que tenemos que firmar un contrato con ellos en el que le digamos que solo puede tratar los datos en nuestro nombre, que tiene que cumplir con medidas de seguridad, bueno, una serie de detalles que aquí os identifico. Mm, pero para que os sea más práctico, seguramente proveedores un poco grandes ya tendrán este contrato introducido. Simplemente revisad que lo que digo aquí está regulado en este contrato. Que no tienen ese contrato, pues en este enlace os ponemos las plantillas, ¿vale? Pues es que ahora no sé por qué no me funciona. Las plantillas para acceder a estos modelos de la agencia, ¿vale? Otro punto importante, pero que este creo que se va a dar un poco menos, que son las transferencias internacionales de datos. ¿Qué ocurre? Os he dicho que la RGPD regula, ¿no? La protección de datos en Europa. Bueno, no, en la Unión Europea, ¿vale? O el Espacio Económico Europeo. ¿Qué ocurre cuando yo mando los datos a Estados Unidos? Claro, pasan de estar en un territorio en el que hay normas de privacidad y tal, a otro territorio en el que pues tienen otras. Eso es lo que se llama una transferencia internacional de datos, cuando los datos salen fuera del espacio económico europeo. Entonces, cuando esto ocurre, eh, tenemos que regular esa transferencia. Un poco como lo que os he dicho con los proveedores, que hay que tener un contrato específico, pues lo mismo, pero con más detalle cuando yo tengo, por ejemplo, un proveedor o cedo los datos fuera del espacio económico europeo. Em, todos los países tengo que firmar un contrato específico que sería esto de las garantías adecuadas. No, porque hay países, y el listado está en la agencia española y también en el Comité Europeo de Protección de Datos, que se considera que tienen el mismo nivel de protección que en Europa. Entonces es como si estuvieras contratando con una empresa europea. ¿Qué países son estos? Pues Japón, Corea del Sur, es decir, Corea del Norte, yo creo que no. Luego, Israel también tiene decisión Reino Unido tiene decisión de adecuación recientemente, desde el Brexit. ¿Cómo se decide que un país es adecuado o no? Pues lo deciden las autoridades europeas, que lo que hacen es ver qué normas de privacidad tienen esos países y si son similares a las europeas, pues entonces se le hace como el check de, vale, pues tú ofreces el mismo nivel de protección que en Europa. Perfecto. Estados Unidos no tiene ese nivel de protección y creo que será difícil que lo tenga porque es un país, aunque parezca mentira, muy intervencionista a nivel de protección de datos. Por ejemplo, a nivel protección, seguridad y tal, pues pueden entrar hasta la cocina, ¿vale? En Europa, pues esto se controla un poco más. Simplemente esto os lo digo para que os suene, para que tengáis, ostras, que se me salte la alarma, uy, los datos se van a México, a Estados Unidos, a China. Pues ojo que esto es una transferencia internacional, me tengo que preocupar que allá donde van se protejan de igual manera que aquí en Europa, ¿vale? Otra obligación, está importante. Os he explicado, ¿no?, que teníamos que hacer un registro de actividades de tratamiento.
Y entonces, cuando tenemos detectados qué tratamientos de datos hacemos, tenemos que hacer un análisis de esos tratamientos, ¿no? Y ver si son tratamientos de alto riesgo o de bajo riesgo. Porque si son de alto riesgo, tendré que hacer lo que se llama una evaluación de impacto, que al final es como una auditoría de ese tratamiento de datos a nivel de riesgos, ¿vale? Aquí os indico en qué situaciones estoy haciendo tratamientos de alto riesgo, ¿vale? Normalmente es cuando se cumplen dos de estos requisitos, ¿vale? Pues trato datos de menores o de personas vulnerables y además trato sus datos de salud o cualquier otro dato de categoría especial. Ostras, pues yo aquí tengo un tratamiento de alto riesgo, me lo tengo que mirar con detalle y la norma me va a obligar a hacer esto que se llama EPID o evaluación de impacto. De nuevo, en la agencia, mira, la Autoridad Catalana de Protección de Datos sacaron un Excel de modelo de IPID y en la agencia española también. Claro, normalmente casi la mayoría de empresas tienen asesores, ¿vale? Que les hacen toda esta documentación, pero bueno, yo como intentamos que daros herramientas para que podáis ser autónomos, pues os digo pues de dónde podéis sacar los modelos, ¿eh? Pero esto es algo muy técnico y con lo que quiero que os quedéis es que hay determinadas situaciones que me aumentan el riesgo para los derechos y libertades de las personas de las cuales trato datos. Creo que es fácil de visualizar, ¿no? Imaginad, yo trato con personas que han sido objeto de violencia de género y de la manera y recojo sus datos, pues para darles soporte psicológico, para darles herramientas, crear grupos de apoyo. Claro, un mal uso de esos datos, si alguien accede a esos datos, puede poner en riesgo o en un alto riesgo a estas personas. Pues es lógico que las normas me digan que tengo que extremar las cautelas cuando trate estos datos personales. O otro ejemplo también muy sencillo, si yo monitorizo de forma sistemática, por ejemplo, a trabajadores geolocalizándolos, que son también un colectivo vulnerable, porque a veces que la vulnerabilidad se aprecia cuando hay un desequilibrio, ¿vale? En las partes. En el caso de la relación laboral, se entiende que el empleado tiene un desequilibrio con la empresa empleadora, ¿vale? Pues porque digamos que poco puede quejarse o decir que sí que no sobre sus datos personales. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿eh? No digo que esté desamparado, pero se parte de la base de que ese colectivo es vulnerable. Entonces, ya pues otro puntito de riesgo en el tratamiento. Simplemente para que tengáis aquí, en la agencia española también hay un listado de qué tratamientos requiere hacer evaluación de impacto o no, y entonces si lo requieres porque tienen un riesgo alto, ¿de acuerdo? Importante también. La obligación que os decía, ¿no? De la integridad, disponibilidad de los datos personales. Esto es aplicar medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas. A nivel técnico, pues, ¿qué ejemplos de medidas de seguridad podemos tener? Pues el doble factor de autenticación cuando accedemos a sistemas, el tener herramientas corporativas autorizadas, softwares con licencias legítimas, control de accesos, proteger Excels o carpetas con contraseñas. Si, por ejemplo, voy a tener datos de colectivos vulnerables, que no todo el mundo pueda acceder a todo. Em, Estos serían como ejemplos, ¿no? Definir en qué soportes o dispositivos se almacena la información. Controlar periódicamente la seguridad para comprobar, evaluar y valorar la eficacia de estas medidas, es decir, hacer auditorías de sistemas. Eh, También otra, a nivel organizativo, ¿qué medidas de seguridad es conveniente implementar? Pues si tengo empleados que tienen móviles de empresa, portátiles de empresa, hacer unas normas de uso de estos móviles porque al final estas personas son las que van a tener que aplicar muchas de las medidas de seguridad que yo voy a solicitar, con lo cual este tipo de políticas también es conveniente. Si queréis tener un marco de qué medidas implementar o no, las ISO 27001 es la típica, el certificado de medidas de seguridad. Esto se encuentra en cualquier web, ¿no? El listado de qué medidas son recomendadas de seguridad a nivel técnico. Entonces, es ir haciendo ese check o nos podéis preguntar un checklist así muy sencillito para ver qué medidas de seguridad implementar en cada software, en cada herramienta. También, moraleja, cualquier herramienta gratuita
de Internet. Seguramente la tenéis gratuita porque se va a reservar la capacidad de reutilizar vuestros datos y va a aplicar medidas de seguridad más bajas que si pagarais la versión, bueno, que si contratáis la versión de pago, ¿vale? Sí que esto es un tema importante a tener en cuenta. ¿Qué más obligaciones? Bueno, esta no me voy a parar mucho, es otro principio, son otras obligaciones, ¿no? El mantener la privacidad desde el diseño y por defecto. ¿Qué viene a decir esto? Pues que cuando yo voy a, por ejemplo, iniciar un tratamiento de datos, voy a diseñar una nueva página web, pues tener en cuenta la protección de datos desde el inicio. Entonces sería plantearme, oye, en esta página web voy a recoger datos, voy a hacer un formulario, tendrán un perfil de usuario estas personas, voy a colgar fotos de mis empleados. Todo esto, pensarlo antes de diseñar todos estos entornos tecnológicos para ya integrar la privacidad desde el inicio, ¿vale? Esto sería desde el diseño y por defecto, pues un ejemplo muy sencillo. Imaginad que creo una red social, pues hacer que los perfiles por defecto sean privados y que sea el usuario el que decida que sean públicos. Eso sería integrar la privacidad por defecto. Que creo perfiles de empleados en mi intranet, no poner su foto directa, que la pongan ellos si quieren. Esto sería como llevado muy a lo simple, cómo cumplir con estos principios. El tema de los plazos de conservación, esto ya lo he ido avanzando, ¿vale? Los datos no puedo tenerlos sin EDIE, tengo que establecer unos plazos y que ya os he dicho que uno de 6 a 10 años podrían llegar a ser justificables. Cuando llegue ese plazo, tengo que borrar estos datos, pero tengo que destruirlos de forma adecuada. Yo siempre explico la misma casuística. Yo tenía un cliente hace muchos años, un socio sanitario, que cuando le hacía auditorías de protección de datos, le digo, ¿y cómo borras los datos? Dice, no, aquí cada año en la hoguera de San Juan cogemos todos los expedientes de los abuelitos y los quemamos aquí en el jardín. Yo, estupendo. Y dice, no, no, pero se destruyen. Digo, ya, hombre, pero no. Este tipo de cosas sí se ha destruido el dato, pero no es una manera correcta. Organizaciones un poco más grandes contratan empresas de destrucción. A pequeña escala, una destructora de papel. A nivel tecnológico, herramientas de borrado autorizadas, no softwares gratuitos, no, ¿sabes? Hagamos las cosas un poco serias porque al final las cosas más tontas, yo qué sé, ya sé que en papel ya no se trata tanta cosa, pero anda que no ha habido resoluciones porque la policía ha encontrado en un container ficheros de datos, pues de clínicas dentales, creo que fue una de las noticias hace años. Y claro, pues la policía tiene, esto lo denuncia la agencia española, la agencia hace toc toc a la empresa de, oye, estos papeles los has tirado aquí a la basura sin... No. Hay que destruir las cosas de forma adecuada y teniendo en cuenta, ¿no? La normativa. Eh, tema importante, ¿vale? Las brechas de seguridad. Creo que me estoy pasando un poco el tiempo, Javi, que te veo ahí en pantalla, pero es que este tema da para sí. Pero bueno, Me has visto ahí queda aparecer. poquito, queda Sí, no, poquito. digamos que estamos, o sea, ahora se acabaría el tiempo, pero como está siendo súper clara y creo que estamos todas súper atentas, adelante. Y creo Vale. que ya vienen los casos prácticos, ¿no? Y como, Sí, sí, ya como estamos, tenemos dos estamos horas, estamos. terminando, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, pues vamos genial. Gracias. Perfecto. Mm. Vale, tema importante que este sí que quiero pararme y aquí tenéis como varios ejemplos, ¿no? Que son las brechas de seguridad. La norma, bueno, la norma los determina como violaciones de seguridad, no me gusta, yo las llamo brechas, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Pues tener contraseñas débiles se puede considerar una brecha de seguridad. No actualizar los sistemas puede serlo. Cuando me llegan correos de phishing falsos, esto es una brecha de seguridad. Si me entra un malware que hace que se me encripten todas las carpetas, esto es una brecha de seguridad. Imaginad que se me encriptan todas las carpetas, no me borran nada ni se llevan nada, pero yo no he podido trabajar en unas horas. Eso es una brecha de seguridad también, porque ha afectado a la disponibilidad de los datos. O sea, digamos que estaremos ante una brecha de seguridad cuando haya un incidente que afecte a la disponibilidad de los datos, a su integridad o a su confidencialidad. Esta es la más común, la de la confidencialidad. Es cuando alguien ve datos que no tendría que haber visto. Os vais a reír, pero enviar un mail sin copia oculta, cuando los destinatarios de ese mail no tendrían que conocerse entre sí, es una brecha de seguridad.
O sea, a mí un cliente, una vez una aseguradora me dijo, ostras, no hemos mandado un mail en copia oculta a todos nuestros proveedores. Claro, tendría que haber sido en copia oculta. Y me decía, aunque bueno, no dudo que me denuncie mi propio proveedor. Digo, ya, digo, pero es una brecha de seguridad, ¿vale? Ya os digo, que alguien pierda un portátil, que alguien pierda un móvil, que borre una base de datos, todo lo que afecte a un dato personal que venga de un incidente, estaremos ante una brecha de seguridad. ¿Y qué ocurre cuando estamos ante una brecha de seguridad? Hay que notificarla, ¿vale? Hay que notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Si te cae en finde, no pasa nada. Han admitido que te caiga el viernes y notificarla 3 días sin contar el fin de semana. Pero al principio había dudas. O sea, ¿no os imagináis la de findes que hemos estado aquí trabajando en notificar este tipo de brechas? De nuevo, la agencia española tiene herramientas, una que se llama Comunica Brecha y una que se llama Asesora Brecha, en la que tú pones alguna info sin detallar qué entidad eres ni nada y te dice si tienes que notificarla o no a la agencia y la otra obligación es notificar a los interesados, a las personas. Yo creo que quizás muchos de vosotros os ha llegado algún mail de, hoy soy banco, no sé qué, he sufrido una brecha, pero tus datos estaban bien, estaban protegidos. Esto te lo comunican no porque sean hermanitas de la caridad, sino porque están obligados a notificarte, ¿vale? Cuando tus datos te han podido afectar o han implicado un riesgo, un cierto riesgo para ti, ¿vale? O de suplantación de identidad o de mal uso de tus datos. Pero a efectos prácticos, siempre que en la organización suframos algo de esto, he hecho clic en un enlace, nos ha entrado un virus que nos ha bloqueado todo, nos ha entrado un atacante, nos han robado información, hemos perdido un portátil. Hay que hacer un análisis de esa brecha porque seguramente tendremos que notificar a la autoridad de control o, aparte de la autoridad, también a los interesados, ¿vale? Ya os digo, a la autoridad de control estos análisis se tienen que hacer rápido porque son 72 horas. También os digo, hay muchas empresas que dicen yo me callo, yo no digo nada y aquí no pasa nada. Pero luego hay veces que se descubre igual estas brechas. Entonces, yo siempre mi opinión es que si es una brecha con cierta entidad, si puede haber un riesgo para estas personas, siempre hay que notificarla. Pensad que en la agencia se puede hacer una notificación inicial y tienes un mes de días hábiles para hacer la notificación final. Es decir, para ver qué ha pasado y tal. Así que tú en estas 72 horas haces una inicial y luego ya tienes el tiempo de margen para pensar, oye, ¿cómo lo acabamos de notificar? ¿Vale? Otro tema importante que implica plazos para vosotros, lo que os decía de los derechos de los interesados. Las personas físicas tienen estos derechos. Vosotros tenéis estos derechos, pues hacia Oxfam o cualquier entidad que tenga vuestros datos personales. Tenéis vuestro derecho de acceso. ¿Acceso qué es? Saber qué datos míos tratan, incluso obtener una copia de esos datos. Hay ciertos límites, ¿vale? Por ejemplo, si yo pido cámaras, imágenes de videovigilancia, a mí me podrán dar las que yo salga sin vulnerar a terceros. Hay veces que me darán una transcripción. Si yo pido una grabación de una llamada, quizás la empresa me dice, oye, no puedo porque salen los datos de mis empleados. No puedo darte esa grabación y te van a dar una transcripción. Pero bueno, que sepamos que tenemos este derecho de acceso. El de rectificación, este es fácil, es, oye, mis datos están mal, oye, cámbialos. Supresión, importante. Cuando alguien te dice, no quiero recibir mails, borra mis datos, pues también hay que atenderlo. Es verdad. Imaginad que alguien me pide la supresión, pero yo tengo una relación contractual con esta persona. Pues yo le diré, oye, me encantaría, pero si tenemos o dejamos de tener relación contractual o borro tus datos, ¿vale? Esto simplemente para que sepáis que estos derechos son muy importantes, pero no son absolutos. Es decir, hay unos ciertos límites. El de limitar el tratamiento es, oye, te dejo usarlos para eso mis datos, pero para esto otro no. El de oposición es de, oye, no quiero quiero oponerme al tratamiento de mis datos. Y el de portabilidad, este es como el de los móviles, literalmente. Este es, oye, pasa mis datos de esta entidad a esta otra, todos. Y esto tenemos que garantizárselo a la persona. ¿Qué plazos manejamos aquí? Si os llegara cualquier tipo de estas peticiones, hay un mes para responder. Y si fuera muy compleja, puedes alargarlo a 2 meses. Pero yo siempre recomiendo, oye, intentar contestar si lo tienes claro lo antes posible, ¿vale? Porque un mes se te pasa muy rápido.
Pero bueno, en cuanto a plazos, en brechas de seguridad, recordar, 72 horas desde la brecha de seguridad para comunicarlo a la agencia y en caso de un derecho de un interesado, de que me llega un mail pidiendo, oye, quiero saber qué dato, tienes un mes para responder. Una de las últimas obligaciones, formación. Si tenemos personas en nuestra organización que tratan datos personales, tienen que recibir una formación de protección de datos. En Oxfam un e-learning anual, hay materiales, o sea, hay que intentar tener a la gente formada y generar evidencias importantes de que la estamos formando, porque si hacemos formaciones, todo el esfuerzo, y luego no tenemos la prueba de que les hacemos la formación, pues tampoco, pues bueno, sirve, pero no tanto. Esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Eh, lo que he comentado al inicio, el delegado de protección de datos, ¿no? El Data Protection Officer. ¿Cuándo es obligatorio? Pues aquí os pongo el listado, ¿vale? Cuando hagamos tratamientos de alto riesgo, los colegios profesionales, centros docentes, universidades, eh, e-commerce, centros sanitarios, ¿vale? Ya os digo, yo creo que casi ninguna de vosotras tendréis que nombrar un delegado de protección de datos, ¿vale? Pero aquí os pongo las modalidades, ¿no? Podéis tener un comité, puede ser un DPO interno, puede ser un DPO externo, como en el caso de Oxfam. O sea, esto hay muchas modalidades. Y aquí tenéis las funciones, ¿no? Básicamente es el garante dentro de una empresa de que esto se cumple. ¿Vale? Es el policía de la protección de datos, que muchas veces no le hacen ni caso, pero bueno, al menos él tiene que avisar de que hay estas obligaciones. Y nada, ahora ya pasaba a los casos prácticos, que muchos yo creo que ya los he ido avanzando, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un donante me pide datos para rendir cuentas, ¿no? ¿Puedo dar todo? Listados, nombres, DNIs. Pues cuidado. O sea, ojo, porque no todo está justificado. Primero, yo lo que haría es que justifícame el motivo. ¿Por qué me pides estos datos? ¿Hay una ley detrás? ¿Hay una normativa? ¿Por qué? Y luego, analizar nosotros, oye, pues yo creo que darte nombre, apellidos, DNI de mis trabajadores no hace falta. Puedo enmascarar estos datos y te doy el listado codificado y esto ya te puede dar una rendición de cuentas concreta, ¿no? No hace falta que te dé todo. Otra cosa, otra medida importante, compartir esta información en entornos protegidos. Es decir, si yo tengo mi OneDrive corporativo, pues compartirlo a través de ahí. Siempre intentar evitar estas herramientas gratuitas, el WeTransfer, porque no ofrecen todas las medidas de seguridad. Yo sé, es que incluso despachos de abogados y hasta en este hace pocos años se utilizaba el WeTransfer tan alegremente y estoy convencida que habrá profesionales que lo usen, pero simplemente tener en cuenta que en estas herramientas gratuitas intercambiar información que no sea muy confidencial o datos que no sean muy sensibles, ¿vale? Más ejemplos. Bueno, correos maliciosos. ¿Vale? ¿Cuál de ellos es phishing? Ahora mismo yo veo esto y yo no sé cuál de los dos eh, es falso. O sea, Microsoft, tal, y esto una mañana que no te has tomado el café, te pilla. Te pilla, pero vamos que si te pilla de cuatro grapas. Pues el que es falso es este. ¿Por qué? Porque veis Microsoft, claro. Y este era Microsoft. Este es el real y este es el falso. Yo tengo casos de personas del departamento financiero que les ha llegado un mail haciéndose pasar por el CEO y han hecho transferencias de 20.000 euros, no una vez, sino tres veces, hasta que alguien levantó la mano y dijo, oye, esto, ¿tú estás segura que te lo ha pedido esta persona? Pues no, se habían suplantado con el correo electrónico, pero claro, luego lo mirabas y había un cambio así, como el que os identifico aquí. Entonces, esto no hay que sentir vergüenza porque es que a cualquiera le puede pasar. Ya los diseñan de manera que caigas. Lo importante es levantar la mano, intentar buscar ayuda, ir a la policía. O sea, mm, si caes, has caído, pero hay que minimizar el daño, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no, aquí os decía cómo qué hacer, ¿no? Cuando recibes, pues ya os lo he comentado, estar alerta, no pasa nada, todo el mundo puede caer, pero oye. También te digo, si has caído una vez, no caigamos tres, como el caso que os acabo de explicar, no perdamos 60.000 euros a un banco de Rumanía que no pudimos recuperar el dinero, ¿vale? Eh, También, contratación de proveedores, ¿no?
Voy a contratar una agencia de comunicación, un proveedor cloud, pues oye, lo que os decía, va a recibir datos, pues necesita un contrato de datos. Primero voy a mirar si el contrato de este proveedor lo tiene. ¿No lo tiene? Voy a darle mi modelo. Esto sería como lo ideal. Y ojo, ¿dónde está esta empresa? ¿Está en Estados Unidos la sede? Pues voy a fijarme si me va a dejar, por ejemplo, elegir el servidor donde almacenar los datos, pedirle que los datos estén en Europa. Este tipo de cosas son las cosas que tenemos que mirar. El ejemplo del correo en copia oculta. O sea, si tienes que mandar mails a distintos destinatarios que no se conocen entre sí, que no son compañeros de trabajo, que son, pues, intentar siempre hacerlo en copia oculta, ¿vale? Si estamos en una asociación que todos formamos parte, todos conocemos el correo electrónico de todo el mundo, pues entonces no hará falta, pero siempre es una medida de seguridad recomendada, ¿vale? Y todos los proveedores de correo te permiten enviar en copia oculta, porque el riesgo es que si no lo hacemos sea una brecha de seguridad. Mailing sobre eventos. Lo que os decía, cualquier cosa puede ser considerada comunicación comercial y si no tengo el consentimiento, pues quizás tengo un problema, ¿vale? Se puede justificar poder enviar sin consentimiento, pero solo a aquellos que son clientes. Es decir, si tenemos donantes actuales, los podemos considerar, entre comillas, clientes. Ya sé que la palabra cliente es muy fea, pero bueno, yo lo digo así porque hay una normativa que te dice, oye, a personas que has tenido una relación contractual, puedes mandarle publicidad similar a la relación que mantenéis, ¿vale? Entonces, esto, que lo sepáis. ¿Que no tenemos ese contexto? Pues siempre con consentimiento, ¿vale? Vale, captación y publicación de imágenes en un evento. Importante el tema de las imágenes. Siempre vamos a necesitar el consentimiento de la persona para publicar su imagen, ¿vale? Y os voy a explicar un caso muy gracioso para que os acordéis. Sancionaron a una discoteca. ¿Por qué? Porque en mira, una discoteca que publicaron un cartel diciendo, oye, haremos fotos, las publicaremos en Instagram, todo perfecto, con la mala suerte de que hicieron fotos a un señor que estaba siendo infiel a su pareja. Entonces esas imágenes se publicaron, el señor se enfadó y denunció a la discoteca a la Agencia Española de Protección de Datos. Y la agencia sancionó a la discoteca porque no tenía el consentimiento de ese señor para publicar su foto. La discoteca dijo, pero si yo he puesto un cartel, yo he avisado que haré fotos, que se hubiera quitado de la foto, pero la agencia dijo, ya, es que eso no es suficiente. Esa persona no te ha dicho que sí, que os acordáis lo de la declaración afirmativa. Bueno, yo esto, acordaros de este caso siempre, ¿vale? Quiero fotos, voy a necesitar una autorización. Hay 1000 modelos de autorización de imágenes, en la agencia española yo creo que hay uno, ¿vale? Siempre por escrito o en un formulario online pedir ese consentimiento, ¿vale? Luego, el traspaso de información. ¿No puedo utilizar el correo de mi entidad para enviar información personal en mi correo personal? Bueno, en teoría no, a no ser que te permitan en tu empresa, pero oye, segreguemos cosas, ¿no? Si yo tengo un mail corporativo, lo uso para temas corporativos, si tengo uno personal, lo uso para temas personales, ¿vale? Y hasta aquí los casos. Me he intentado dar un poco más de prisa, ¿vale? Bueno, la conclusión es que el derecho de protección de datos es un derecho fundamental. No nos lo olvidemos que por eso existen estas normas que parecen muy farragosas, pero el objetivo siempre es muy bonito, ¿vale? Pero bueno, a veces los legisladores nos liamos con estas obligaciones. Es verdad que no lo he mencionado por no ser un aguafiestas, pero el régimen sancionador es un poco alto, así que tengamos un poco en cuenta todo esto para llevarlo, para cumplir nuestra organización, ¿vale?